Cierra tus ojos. Contempla. Escucha. Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Deja resonar este pasaje y allí, en la intimidad de tu corazón, guarda esa frase o esa palabra que llamó más tu atención. El Evangelio de este domingo nos confronta con una de las parábolas más universales, más bellas y a la vez más exigentes que pronunció Jesús. El diálogo entre el maestro de la ley y el maestro de la vida va más allá de un simple debate teológico. Es un encuentro entre el cumplimiento legalista y la revelación del corazón amoroso de Dios. El maestro de la ley pregunta para poner a prueba a Jesús, pero termina siendo él mismo quien queda probado, no por la astucia o el argumento de Jesús, sino porque es expuesto al núcleo mismo de la vocación suya y de todo ser humano, el amor como máximo cumplimiento de la ley. El verdadero conocimiento de Dios no se demuestra por la erudición, sino por la compasión encarnada en el prójimo herido, en el camino cotidiano, es decir, en un hecho concreto. Cuando Jesús responde con una parábola, no da definiciones doctrinales sobre quién es el prójimo. Ofrece un relato de vida, de dolor, de sufrimiento, de misericordia, de generosidad,
que va más allá de las fronteras religiosas, culturales o étnicas. El sacerdote y el levita, figuras del culto y la pureza ritual, que bajaban del culto en Jerusalén, evitan al herido por miedo a contaminarse, para proteger su rol, para no romper sus esquemas. Pero el samaritano, extranjero, despreciado, se convierte en imagen de Dios, que se acerca, se conmueve, se arrodilla, cura, carga, paga y promete volver. Como lo dice bellamente San Juan de la Cruz en su poema de Llama de Amor Viva, y toda deuda paga. La parábola, leída a la luz de nuestra realidad, nos interpela en tiempos de indiferencia, de exclusión, de violencia. El herido al borde del camino tiene muchos rostros. El rostro concreto de nuestros seres amados, que muchas veces, creyendo conocerlos, no conocemos sus heridas más profundas. El rostro de vecinos, amigos, compañeros. El rostro del migrante despreciado, de la mujer violentada, del pobre olvidado, del enfermo sin atención, del anciano abandonado, del niño sin pan, sin educación. No hay excusa religiosa, ideológica, política o institucional que justifique pasar de largo. No basta con saber la ley, ni con repetir fórmulas de fe. El amor verdadero no da rodeos, se detiene y actúa. Y esta parábola también se convierte en clave cristológica, es decir, en el fundamento cristiano para todos nosotros. Porque el buen samaritano es Jesús mismo, que no pasó de largo ante nuestra miseria, ante nuestro dolor. Él nos encontró heridos, nos curó con el aceite de su misericordia, nos vendó, nos cargó sobre sus hombros hasta dejarnos en la posada de su amor. Pagó con su sangre el precio de nuestra redención y prometió volver, seguir volviendo, hacerse presente. Ser prójimo es entonces vivir como Jesús vivió, amar como Él amó, tener sus mismos sentimientos. Y aquí cobra especial fuerza Santa Teresa Benedicta de la Cruz, a quien podríamos parafrasear cuando dice: el prójimo no es aquel a quien yo amo, sino todo aquel que se me acerca. Y en esta afirmación se concentra toda la exigencia evangélica del amor encarnado. No amamos al prójimo porque lo elegimos, sino porque se cruza en nuestro camino, porque necesariamente como parte de la vida nos cruzamos unos con otros. Y el amor no selecciona ni discrimina, acoge y se dona. El que se acerca a mi vida, sea quien sea, es mi oportunidad de hacer presente a Dios en la historia. Y la pregunta de Jesús al final no busca teorías, busca hechos concretos. Anda, haz tú lo mismo. No se trata solo de conocer al prójimo, sino de ser prójimo, de hacerse prójimo con el otro. Y el verbo clave aquí es ser, para entender lo que hay que hacer. La salvación no es un premio a la pasividad o a la ortodoxia solitaria, sino fruto del amor encarnado, del compromiso que se pone en camino. Hoy, más que nunca, el mundo necesita samaritanos, hombres y mujeres capaces de mirar con compasión, de detenerse sin miedo, de entregar lo que son y lo que tienen sin esperar recompensa. La fe sin caridad es ideología. La liturgia sin misericordia es teatro vacío. La espiritualidad sin prójimo es ilusión. Que cada uno de nosotros escuche hoy esta palabra como un llamado personal. ¿A cuántos heridos hemos dejado al borde del camino?
¿A cuántos hemos herido y dejado al borde del camino? ¿A cuántos hemos sanado con el aceite del amor y el vino de la ternura? Que no nos dé miedo ser samaritanos. En esa entrega descubriremos que el camino hacia Jesús pasa siempre por las heridas del otro. Para terminar, oremos. Amado Jesús, enséñame a descubrir y a cumplir la voluntad del Padre en mi vida, como lo has hecho tú, a perdonar y servir como tú. Ayúdame a amar hasta el extremo como tú lo hiciste. Que ejemplo del buen samaritano, brote también de mi corazón la fuente de la compasión para consolar al triste, visitar al enfermo, dignificar al excluido, acoger a quien está alejado de tu casa, acercándolos a todos a tu corazón amoroso. Amén. Feliz semana. Gracias por compartir, gracias por su generosidad, gracias por escuchar.